Hemos conocido los conceptos más importantes de electrostática: campo eléctrico, potencial eléctrico, energía potencial, trabajo y capacitancia. Pero todo lo que vimos ocurrió en conductores perfectos o en el vacío. De hecho, esta cantidad que hemos visto por todos lados se llama permitividad del vacío, un parámetro físico para representar qué tan sensible es el vacío al campo eléctrico, qué tan fácil es transportar cargas en el vacío. Es momento de ampliar este estudio a otro tipo de materiales. Podemos dividir a los materiales en dos categorías: los conductores, que ya conocemos, y los dieléctricos. A diferencia de los conductores, donde los electrones están casi libres como nubes alrededor del material y listos para fluir a la menor provocación, en los dieléctricos los electrones están más fuertemente ligados a sus átomos o moléculas, y si se llegaran a mover, sería algo muy limitado. Antes de ahondar más en ello, primero analicemos esta configuración de dos cargas puntuales opuestas llamadas dipolo. Son de igual magnitud. Después de todo lo que resolvimos en los videos anteriores, calcular su potencial no debe ser difícil. Usamos la definición directa. La distancia que separa las cargas la denotamos como d, y nos interesa analizar el comportamiento del dipolo a una distancia r mucho mayor que d. Con la ley de los cosenos reescribimos las distancias de las cargas al punto de análisis, en términos de d y de r. Como r es mucho mayor que d, el tercer término desaparece y el segundo es muy pequeño. Lo que nos permite expandir como binomio a esta expresión. Nos quedamos con el primer término de la expansión, obteniendo el potencial aproximado de un dipolo lejos de sus cargas. Definimos un vector d de la carga negativa a la carga positiva, cuya distancia es la distancia entre cargas. Incitados por este coseno, reescribimos este producto como producto punto entre el vector d y el unitario de posición. Al vector d multiplicado por la carga se le llama momento dipolar eléctrico y también va de la carga negativa a la positiva. Lo identificamos con la letra P. Esta definición se puede generalizar de cargas puntuales a distribuciones continuas. Pongamos un átomo neutro en un campo eléctrico. Aunque la carga neta sea cero, hay un núcleo cargado positivamente y una nube de electrones cargada negativamente, y estos sí que reaccionan. El núcleo empujado, la nube atraída. Si el campo es muy intenso, el átomo o molécula se desgarra, se ioniza. Si no, la atracción entre el núcleo y la nube mantiene un equilibrio con el empuje del campo. Aunque este arreglo sigue siendo neutro, se han diferenciado una zona de acumulación de carga negativa de un lado y otra de carga positiva del otro. Se dice que este átomo o molécula se ha polarizado. Ahora esto se porta como un dipolo eléctrico. La dirección del campo define dónde estarán las zonas de acumulación de carga y por ende determina la dirección de polarización. Así que puedo definir al momento dipolar de nuevo, pero ahora como un vector proporcional al campo eléctrico externo, responsable de la polarización. La dirección impuesta del momento dipolar adquiere significado viendo la animación. Va de la acumulación de carga negativa a la positiva, porque es la misma dirección que la del campo externo. A la constante de proporcionalidad se le llama polarizabilidad atómica. Mientras más alto sea su valor, más fácil se polarizará el átomo o molécula en presencia de un campo eléctrico.
Veamos un ejemplo sencillo donde hallaremos dicha polarizabilidad atómica. Modelaremos un átomo neutro con el núcleo como carga puntual en el centro y la nube de electrones como una esfera sólida uniformemente cargada concéntrica al núcleo de radio r. Cuando aparece un campo externo, el núcleo se moverá una distancia d del centro y el átomo se polariza. No especifiqué cómo es el campo externo y su distribución en toda la nube de electrones puede tener cualquier forma, así que nos interesa lo que se siente en el punto a donde se movió el núcleo. Aquí hay dos campos actuando, el campo externo que empuja al núcleo y el campo interno de la esfera, el de la nube de electrones, que atrae al núcleo. Cuando llegamos al equilibrio, ambos campos están balanceados, así que deben ser de igual magnitud y direcciones contrarias. En este punto, en nuestro modelo, la nube es una esfera maciza y ya hemos calculado el campo de una esfera así. Así que en este punto, el campo externo tiene esta expresión. Como queremos hallar un escalar, trabajamos con las magnitudes de los campos. Sabemos que el momento dipolar es carga por desplazamiento, así que la magnitud del momento dipolar es la carga del núcleo por la distancia que se desplazó d. Ahora usamos la otra definición de momento dipolar e igualamos los resultados previos. Solo queda despejar la polarizabilidad, la cual dependerá del volumen de la nube de electrones. Tiene sentido, una nube más grande es más fácil de polarizar, pues sus cargas están más lejos del núcleo y la atracción entre ellos será más débil que en una nube más compacta. Por eso, estos elementos de mayor radio atómico son los más fáciles de ionizar. Sin embargo, para las moléculas, la polarizabilidad es más caprichosa. Toma valores diferentes dependiendo de la dirección del campo externo, por lo que un resultado más general es que la polarizabilidad no sea un número, sino un tensor. Pero por ahora trabajemos con lo sencillo. En este ejemplo, la polarización se indujo por causa de un campo externo, pero hay moléculas como la del agua que ya están polarizadas por default, permanentemente. Estas son las moléculas polares, y su comportamiento en presencia de un campo externo es muy interesante, pues ya no se limitan a separarse poquito, sino que rotan. Un campo uniforme empujará uno de los centros de carga y atraerá al otro, pero como están separados cierta distancia, estas fuerzas iguales y opuestas en los extremos harán que todo el sistema gire. Tendremos un momento de torsión y lo podemos calcular. Un campo no uniforme seguirá creando el giro, pero también moverá la molécula, pues las fuerzas sobre las cargas no estarán balanceadas, dando una fuerza neta sobre el dipolo. Muy bien, les presenté la polarización a nivel microscópico. En el próximo video lo llevaremos a nivel macroscópico.